Buenas noches. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente de número 4 de Derecho Internacional Privado. Esperar a los chicos que empiecen a conectarse. Ok, en el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a la clase número 4 relacionada a lo que es el orden público internacional. Clase de Derecho Internacional Privado, en el cual vamos a tocar este tópico del orden público e internacional, que nos corresponde el tema número 4, a saber. Asimismo vamos a ver sus caracteres y sus efectos. Vamos a admitir por acá a la señorita Luz, que se acaba de incorporar. Sabrina también está por acá. Buenas noches, Sabrina. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, señor Núñez, la señorita Luz. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Buenas noches. Ah, por casualidad allí no me falta alguien. Ya vamos a ver. Rivera Abraham Valera, ¿lo conocen? ¿Saben quién es él? No se ha conectado todavía, ¿eh? Ni la primera vez. Rodríguez Abreu Sabrina, Urbano Luz, Núñez Reinaldo y Bueno Medero Arturo. Sí, me falta uno. Profesor, ¿quién le falta con Valeria? Aquí falta, dice Rodríguez Abreu. Bueno, Abreu, es usted, Sabrina. Riveras Albarrán Valeria de Jesús. Ajá, falta Valeria. Valeria. Valeria sí la conocemos. Sí, ella se conectó ayer, Valeria. Ajá, sí. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, vamos a dar la clase mientras explicamos el tema número 4. Ella debe estar ya en el trabajo, pues. Ah, ya, perfecto. Bueno, vamos a ir comenzando la clase, porque ya la semana que viene, muchachos, les advierto de que tienen un examen, el primer examen parcial. Les voy a mandar todo el material que necesitan allí y los temas. Sí, no va a ser mucho material tampoco, pues. Pero sí hay que leer un poquito, ¿sí? Para que tengan su primer parcial y, bueno, cumplir con lo reglamentario. Acuérdense que tenemos un periodo muy corto, ¿no? Muy corto, y en el cual tenemos también otras exigencias ahí nosotros que cumplir. No sé si se dieron cuenta que cambiaron prácticamente el sistema, ¿no? Hoy lo cambiaron, o sea, hoy me metí en el sistema y tenía otras características distintas. No sé si para ustedes también es igual, fue igual. ¿Lo han visto? ¿Aló? Carmen. ¿Cómo, profesor? A nosotros nos sale que a partir de octubre lo van a cambiar. Ah, Todavía podemos ingresar al sistema bien. el sistema viejo. Bueno, nosotros sí tenemos un sistema nuevo y entonces o sea, me ha costado un poquito como adaptarse, porque apenas tocas y no se desconfigura, sino que inmediatamente agarra otra aplicación. Entonces hay que como adaptarse a los cambios. Hoy vamos a ver, como les indiqué, el tema del orden público internacional, sus características y sus efectos. Esto es importante verlo. Vamos a tratar de ver el tema la clase número 4, del tema número 4 y el tema número 5. Yo creo que sí nos va a dar tiempo, que con eso por lo menos tenemos suficiente material y para el examen que vamos a hacer la semana que viene. Ese examen va a ser muy sencillo, el cual se va a colocar en la plataforma y, bueno, te van a responder de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a las clases que hemos impartido acá y a realizar. Vamos entonces a continuar con la clase mientras Valeria, que creo que es la que falta, se vaya incorporando. En el día de hoy, entonces, como habíamos indicado, siguiendo la planificación, nos corresponde el tema número 4, que está referido al orden público internacional, sus características y sus efectos. Habíamos indicado en principio, habíamos definido el orden público internacional, pero no lo habíamos grabado, ¿no? Entonces retrocedimos nuevamente y lo vamos otra vez a indicar qué es el orden público. En este sentido, el orden público internacional está referido a un conjunto de normas, principios y prácticas que regulan las relaciones entre los estados y otros actores internacionales. Es un sistema también muy complejo y dinámico, el cual busca garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo global. A eso se refiere el orden público internacional en este caso.
Este mismo orden público internacional presenta una serie de características que la vamos a mencionar en este sentido, comenzando con la primera característica de ella, que es la naturaleza dinámica. ¿A qué se refiere la naturaleza dinámica? Pues es constantemente lo que se adapta a las nuevas realidades del mundo, como el desarrollo tecnológico, la globalización. Acuérdense que estamos en un mundo totalmente globalizado, ¿sí? Y en el cual se esperan nuevos desafíos internacionales. Y por supuesto, esta parte del orden público internacional no se queda atrás. A eso se refiere la naturaleza dinámica, es cambiante, ¿no? Y entonces, claro, hay cosas que van a venir de forma novedosa, pero a nivel legal, pero en el orden público internacional. Y que por supuesto afecta o se tiene que ver mucho con lo que es la parte del derecho internacional público, privado. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de un orden público internacional. En este caso sería cuando existe una naturaleza y de acuerdo al contexto del derecho venezolano podría ser un principio, creo que se me conectó alguien por allí, ok, un principio de lo que es la protección de los derechos humanos, ¿no? En este caso, cuyo principio ha evolucionado a lo largo del tiempo y está reflejado en varios tratados internacionales suscritos por Venezuela. Existe entonces en esta parte del orden público internacional, entre esas características que estamos indicando, una convención americana de lo que es la parte de los derechos humanos, que está referida a lo que es el Pacto de San José. Existen también acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, según el artículo también 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a leerlo y explicarlo. Si lo tienen por allí, lo pueden leer en este momento. Vamos a dar la participación a uno de ustedes para que lo lea y lo dejemos constancia acá del artículo 19. ¿Lo tienen a la mano la Constitución, muchachos? Ok, ¿quién es el voluntario, el que va a dar el paso al frente? A levantar. Artículo 19, constitucional. ¿Listo? Ok. Ok, perfecto. El artículo 19, muchachos, ya que no vemos voluntarios por allí, el artículo 19 dice que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce, el ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollan. Es decir, que todo está relacionado a lo que es la parte aquí en este orden público, tiene que ver mucho con lo que plantea la ONU, lo que plantean también en el Pacto de San José de Costa Rica en relación a los derechos humanos. ¿Sí? A eso se refiere ese artículo también, ratificando lo que son los pactos y los convenios internacionales. Ajá, por allí me levantaron la mano. Ok. Pero fue una compañera por mensaje, dijo que creo que tenía la Constitución, no. Ah, ya. Bueno, ya lo leímos por acá. Si quieren volverlo a leer, no hay ningún inconveniente. ¿Lo puede leer? ¿Ya lo consiguió? Adelante. Yo lo tengo. Ajá. Ok. No la escucho. Ok. Se conecta y se desconecta. Ok, muchachos, vamos a seguir entonces en relación a la clase.
Ya explicamos el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana, ¿sí? Referente a lo que es la parte que tiene de alguna forma alguna relación con lo que estamos hablando del Pacto de San José de Costa Rica sobre los derechos humanos y también lo que establece en cuanto a esta materia de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. El segundo carácter de este orden público también es un carácter, dice que es un carácter complejo, ¿no? ¿Por qué complejo? Porque se compone de diferentes fuentes del derecho, incluyendo tratados internacionales, lo que es la parte de las costumbres internacionales, principios generales del derecho y decisiones judiciales. A esto se refiere el carácter complejo de esta característica del orden público internacional. Un ejemplo de este orden público internacional en este sentido, de esta normativa, sería también el carácter complejo en cuanto al orden o el carácter complejo de esta normativa, que de acuerdo al contexto del derecho venezolano podría ser el régimen de protección de refugiados en este sentido, ¿no? Ya que se combina varios elementos del derecho internacional, del derecho interno y de la cooperación de diferentes estados, lo cual hace muy complejo a la hora de tomar algún tipo de decisión. Es decir, existen tres doctrinas totalmente diferentes. Puede ser, por ejemplo, que actúen tres estados en relación a algún interés en particular. Luego tenemos lo que este carácter complejo, que es la protección de refugiados. Habíamos indicado que involucra normativas internacionales como lo que es la Convención de Ginebra en 1951 y su protocolo de 1967, así como los tratados regionales como el Estatuto de los Refugiados de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y cuyos instrumentos establecen criterios sobre quién califica como refugiado, derechos de los refugiados y deberes de los estados en relación con su protección. El segundo carácter que vemos que es el derecho venezolano, es en este orden público, está establecido en el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si quiere lo podemos leer por acá, algún voluntario que quiera leerlo y ganarse su participación, por supuesto, estamos... Lo tengo aquí. Ah, perfecto. Ajá, ¿puede leerlo, por favor? Artículo 52. Ok, Luz. ¿Qué dice? Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho. Ok, muy bien, Luz. Entonces, de esta forma, como lo ha indicado la compañera Luz, que toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con esta ley, el Estado entonces estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho tal como indica acá. Es decir, que reconoce el derecho de asilo y a la protección de los refugiados, pero en la situación actual es un poco compleja, ¿no? Debido a múltiples factores como son lo que llamamos las crisis humanitarias existentes, la cual ha llevado a un éxodo masivo de venezolanos a migrar a otros países, generando entonces lo que es una parte compleja en cuanto a los desafíos para la gestión de migración y la protección de los derechos de inmigrantes y refugiados. Eso es lo que vemos constantemente en nuestras noticias y todo lo que están sufriendo nuestros connacionales allá afuera, ¿no? En relación a esta parte migratoria. Tenemos también como tercer punto en esta característica la interacción internacional y lo que es la interacción nacional. Existe una complejidad también que surge de la interacción entre las normativas internacionales y la legislación venezolana, así como la de distintas políticas migratorias adoptadas por países receptores. El reconocimiento entonces de esta condición de refugiado, la concesión de permisos temporales y la posibilidad de integración en el país destino. Son entonces cuestiones que se requieren la coordinación y la cooperación internacional, además de una aplicación coherente de su norma nacional. Acuérdense que siempre habíamos indicado estas clases
que hay que darle prioridad siempre a la normativa venezolana, porque nos interesa siempre es resolver la situación de nuestros connacionales. Existe también otra característica que serían entonces los retos y los conflictos existentes. Esta situación se complica aún más debido a la falta de lo que es la parte de los recursos en los países que han recibido a refugiados venezolanos, así como los factores políticos que pueden influir en la manera de otorgar un asilo y una protección. Las tensiones políticas entre Venezuela y otros estados también pueden afectar estos procesos de los cuales nosotros estamos comentando aquí en esta clase, ¿no? Vemos ahorita mucha tensión en relación a las ocurrencias existentes en cuanto a una presunta invasión, que es lo que están hablando ahorita en los términos, en todas las noticias, pues. Y vemos con preocupación toda esa situación, porque generalmente ningún país va a querer una invasión de un extranjero, de sus fuerzas aliadas, armadas, en un país extranjero, porque eso realmente es un desastre, pues. Es de verdad preocupante toda esta situación. Y nada, fíjese que hoy en día ellos están haciendo como un reclutamiento, que lo he visto por allí en varias noticias, a sabiendas de que la situación de lo que es la parte de emergencia, por supuesto, si se ocurre una emergencia a nivel internacional, un conflicto de esta naturaleza, por supuesto, todas las personas están siendo llamadas a afrontar o a defender a la nación. Sí, por eso están haciendo ese tipo de reclutamiento también, un reclutamiento forzoso, ¿no? Obligatorio. Como antes, ¿se acuerdan cuando antes los muchachos prestaban servicio militar y era un servicio obligatorio, que se le escondían a la recluta? Eso lo estamos viviendo nuevamente acá. Entonces hay una serie de retos y conflictos tal cual como lo estamos viendo en este momento, ¿no? No sabemos a ciencia cierta qué puede pasar en relación a toda esta situación. Sí se entiende esta situación, muchachos, y con esto no estamos hablando de política, sino unos temas didácticos en relación a la realidad, pues, venezolana, lo que estamos hoy en día viviendo, ¿no? Estas tensiones y toda esta situación que hemos tenido. Aparte de los cambios climáticos que hemos tenido, que también ha afectado de alguna forma lo que es la parte de las regiones. ¿Tienen algún comentario en relación a esto, muchachos? Es correcto, así mismo es. Muchas particularidades, es correcto. Sí. Ok, seguimos entonces. Y entonces esos son los retos, muchachos, que hoy en día nosotros tenemos, es decir, que tiene la nación, ¿no? Sí, en relación a todos esos retos internacionales y todos esos conflictos que se nos pueden venir encima, que si esto, que si lo otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Aquí no estamos hablando de política ni nada por el estilo que nos vayan a preocupar en este sentido. Estamos hablando de forma didáctica, de forma de manera de estudio y de conocimiento. Ok, seguimos entonces. Entre estas características también tenemos en este orden internacional lo que son la relación con la soberanía estatal. Este orden público internacional lo que busca es que el equilibrio de la soberanía de los estados con la necesidad de cooperación y coordinación de asuntos de interés común. Acuérdense que siempre cuando existe una situación se va a buscar en lo posible un interés común, una cooperación entre las naciones afectadas, de alguna forma, por decirlo, de esta naturaleza. Ejemplo de un orden público internacional en relación al punto anterior está relacionado con lo que es la parte de la soberanía estatal, y de acuerdo con el contexto del derecho venezolano podría ser en este caso lo que son las normativas de los derechos humanos, que lo hemos analizado anteriormente, y la intervención humanitaria. En primer punto de estas normativas sobre derechos humanos e intervención humanitaria, tenemos lo que es la soberanía estatal. Implica que cada país tiene la autoridad suprema sobre su territorio y derecho a gobernarse a sí mismo sin interferencias externas.
Sin embargo, esta soberanía está limitada por las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido, especialmente en el ámbito de los derechos humanos. Otro punto en este sentido de estas características, tenemos lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, que en Venezuela es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos, como lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la CAC, que esta convención obliga a Venezuela a respetar, a garantizar y promover los derechos humanos dentro de su territorio, y que establece un marco que puede entrañar conflicto con su soberanía, que en la realidad quizás vemos que no se cumplan. Bueno, ya ese es otro tema de estudio. Entonces, en relación a eso es lo que es la parte de los derechos humanos en materia de derecho internacional. En otro punto que vamos a ver acá, relacionado a lo anterior, está la intervención humanitaria. ¿A qué se refiere esto? Bueno, son situaciones donde se alegan violaciones graves de derechos humanos o crisis humanitaria. La comunidad internacional puede entonces argumentar que existe un deber de intervenir por razones humanitarias, lo que puede entrar en conflicto con el principio de la soberanía de algún pueblo, de alguna nación. En este caso, bueno, Venezuela, pues. Este es un escenario complejo en el cual se debe equilibrar la protección de los derechos humanos con respecto a la soberanía del Estado. Acuérdense que somos, según nuestra Constitución, un pueblo totalmente soberano, ¿no? ¿Sí? Pueblo soberano, el cual tiene sus propios intereses internos y tiene que resolverlo el mismo Estado, no esperando que otras personas de afuera se lo resuelvan. En este sentido, también tenemos otro punto que es el contexto venezolano, aquí en este caso particular, ya que en los últimos años en Venezuela se han enfrentado severas críticas internacionales por lo que es la situación de derechos humanos en el país, incluyendo acusaciones de represión política, torturas y crisis humanitaria. Esta preocupación entonces ha llevado a discusiones en foros internacionales sobre lo que es la posibilidad de aplicar mecanismos de intervención humanitaria. Sin embargo, el gobierno venezolano ha defendido su soberanía y ha rechazado cualquier intervención externa, argumentando que estas críticas y las propuestas de intervenciones son instrucciones inaceptables en asuntos internos, tal cual como lo hemos indicado, porque acuérdense que existe una soberanía la cual no puede ser violentada por ningún país extranjero. ¿Sí se entiende esa parte, muchachos? Sí, profe. Ok, perfecto. De aquí, bueno, como le estamos indicando, no estamos hablando de un tema de interés político que a nosotros nos pueda involucrar, nos pueda afectar, porque a veces uno tiene que medir mucho las palabras, lo que uno va a indicar, lo que uno va a señalar y lo que uno va prácticamente a decir, ¿no? Y sobre todo tratándose de un tema educativo, como es el caso de nosotros, que estamos hablando del orden público internacional. En cuanto a los desafíos y dilemas, también es otro punto en relación a estas características, que es la situación que en Venezuela ilustra un dilema en el derecho internacional. Por un lado, que está el principio de la no interferencia en asuntos internos, en lo que estamos hablando, que protege la soberanía estatal. Y por otro lado, la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger los derechos humanos. Este conflicto se convierte entonces en un orden público internacional, ya que cuestiona qué límites debe tener la soberanía de un Estado cuando se trata de protección de derechos fundamentales. Ustedes saben, muchachos, cuáles son los derechos fundamentales. Les hago una pregunta. Pueden levantar la mano, yo les doy la palabra con mucho gusto. ¿Qué entienden ustedes como derechos fundamentales, muchachos?
No veo a nadie por allí. Ok. Nadie. Ok, muchachos. Uno de los principales derechos establecidos en nuestra Constitución. Profe, yo lo puedo decir, lo que pasa es que la interferencia está terrible, pero si repite yo lo hago. Ah, ok. ¿Qué entienden ustedes como derechos fundamentales? Eso está facilito. ¿Ya entendemos como derecho fundamental? Ajá. Ok, Luz. Bueno, profesor, Ok. yo creo que como derecho fundamental se habla de derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, como dice mi compañero, a una personalidad. Me imagino que son los derechos fundamentales que se en la Constitución. Y entre ellos también están los derechos, creo, tengo entendido que los tratados de derechos humanos son los fundamentales. Los demás son derechos sociales. Ok, muy bien, tal cual. Pero el principal de todo, ¿cuál es el derecho que establece la Constitución? Fundamentales. El derecho a la vida. El derecho a la vida. Es correcto. Y el derecho a la libertad, tal cual como lo está indicando acá. Sí. Lo que es la parte del derecho de culto, por supuesto, Núñez, por supuesto que sí. Todo lo que es la parte de los derechos civiles también son derechos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, incluso el derecho al estudio es importante, ¿no? Y es un derecho también fundamental. El derecho a la alimentación, el estudio, a vestirse. Eso están contemplados en nuestra Constitución. Y entonces esos son derechos fundamentales que las comisiones de derechos fundamentales y los tratados velan para que se cumplan y no se irrespeten, ¿no? En vista de todas estas situaciones que han habido en Venezuela y que bueno, que estamos atravesando realmente por una situación muy, muy dura. Pero bueno, seguimos acá y como dice, mi mamá siempre dice, para adelante es para allá. Para atrás ni para coger impulso, como dice por ahí. Y bueno, en eso se basa lo que es la parte del orden público internacional. O sea, hay una norma de conflicto, la cual en lo posible se da una posible solución. Ahora vamos a ver los efectos de este orden público internacional, porque también tiene unos efectos, ¿no? En primer lugar tenemos de estos efectos, tratamos lo que es la promoción de la paz y la seguridad, es decir, que atenta contra la paz y la seguridad. Establece entonces normas para una resolución pacífica de conflictos, la prevención de la guerra y control de armas y municiones. A eso se refiere la promoción de la paz y la seguridad, que eso es lo principal que debe existir como norma en cuanto a estos efectos del orden público internacional. Y esto no es nada más en Venezuela, es en todo el mundo, ¿no? Que se tienen esos principios. A pesar de que se violenten de alguna forma y si por supuesto se van a la guerra y existen conflictos armados que inician, saben cuándo inician, pero no saben cuándo van a terminar. Entonces es una serie de cuestiones que hay que ponerle la mira, ¿no? Porque allí de verdad nadie quiere guerra, la gente quiere vivir en paz, quiere vivir tranquila. Lo más desastroso que trae estos conflictos es, por supuesto, la guerra, ¿no? Esas matanzas, todas esas cosas, de verdad. Esos son conflictos terribles y que la parte económica del país, por supuesto, una destrucción total del país, lo que es la parte económica, destrucciones de lo que es la parte de la vida, esos derechos fundamentales que nosotros tenemos, y en verdad vivir en guerra no es nada bueno para nadie. Entonces se busca en este sentido, según los efectos de este orden público internacional, preservar en todo momento o promover lo que es la paz y la seguridad a costa de lo que sea, ¿no? De todas las herramientas que proporciona el tema legal. Existe también otro efecto que es la protección de los derechos humanos, ¿sí? Que promueve la protección de estos derechos humanos universales. Acuérdense que estos derechos universales humanos son universales, es decir, que están existentes en todo el mundo y son válidos para todas las naciones, incluyendo los derechos civiles, los derechos políticos, lo que es los económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Otro efecto de este orden público internacional tenemos el fomento del desarrollo sostenible. Busca, sobre todo, este fomento de desarrollo sostenible busca
garantizar un desarrollo económico, social y ambiental de los países, teniendo en cuenta lo que es las necesidades de las generaciones presentes y por supuesto las generaciones futuras, ¿no? Las generaciones de relevo. Porque hoy en día nosotros tenemos que tener por supuesto unos relevos. A medida que nosotros vayamos avanzando y vayamos creciendo como nación y como personas, por supuesto nosotros vamos a tener un relevo. Va a llegar un momento que ya uno no va a poder más, porque de repente uno llega a cierta edad y ya no es el mismo rendimiento. Entonces siempre se va a tener un reemplazo, ¿no? Un relevo para de alguna forma seguir avanzando en cuanto a esta parte de fomento de desarrollo sostenible. A eso se refiere esta parte. En cuanto a la parte económica, la parte social de un Estado. Otro efecto que es importante de este orden público internacional, tenemos lo que es la cooperación internacional. Esta cooperación facilita lo que es la cooperación entre los estados o un acuerdo en el área como es la parte de la salud, el medio ambiente y la lucha contra el terrorismo, ¿no? También, por supuesto, la lucha contra las drogas, por supuesto, que es un tema muy universal y que es un tema que perjudica a ambas naciones, ¿no? En este caso, si se encuentran dos naciones afectadas por la misma situación y que por supuesto tienen de alguna u otra forma marcos jurídicos totalmente diferentes, pero que de alguna forma está encaminado en preservar y buscar una solución en la misma vía, en la misma forma. Esta es lo que se llama la cooperación internacional, que se pongan de acuerdo. Y a veces no es tan fácil, muchachos, ponerse de acuerdo entre dos naciones, ¿no? A veces otra nación está en desacuerdo y nada, tienen que hacer todo lo posible, agotar todos los recursos de forma diplomática para que se pueda llevar a cabo este tipo de negociación y facilitar de alguna otra forma esta cooperación entre ambos estados. Porque lo que se busca es llevar una solución clara, precisa. Y por supuesto que ninguno de las dos naciones salga perjudicada. Entonces vemos que el orden público internacional, podemos claramente mencionar que se trata de un sistema que es fundamental para que los pueblos puedan convivir pacíficamente a través de un desarrollo global, bien por su naturaleza dinámica y que resulta ser en muchos casos que son muy complejas, como hemos indicado en la clase, y en virtud de que exige un compromiso constante entre los estados y otros actores internacionales para adaptarlos a nuevas realidades y desafíos que exige el mundo global. De esta forma, muchachos, terminamos el tema número 4 en relación al orden público internacional. Ahora quiero escuchar algunos comentarios de ustedes en relación a qué les pareció este tema, porque ahorita vamos a entrar al tema número 5, que trata sobre todo lo que es el reenvío de derecho internacional privado. Vamos a escuchar algunos comentarios en relación a lo que hemos explicado acá sobre el orden público internacional. Pueden ir levantando la mano, a ver, los escucho, sus participaciones, por favor, adelante. Ok, señorita Luz, adelante, tiene la palabra. Profesor, bueno, a mí me pareció un tema bastante interesante. Lástima que no tenemos poco tiempo para discutirlo de manera más abierta, respetando cada una de las opiniones de todos los que estamos presentes. Pero sí es algo que, bueno, a criterio propio, lo voy a investigar y lo voy a leer un poquito más a fondo, porque bueno, no estamos ajenos de todo lo que se está viviendo ahorita y está bastante relacionado con este tema. Ok, señorita Luz, muy bien, eso es importante. Acuérdense que no se queden nada más con lo que diga el profesor, ¿no? Y es la investigación que generalmente uno está dando un conocimiento, porque aquí estamos dando como especie de una clase catedrática, como dicen por ahí, como un resumen de todos los acontecimientos y para que ustedes tengan en lo posible el conocimiento de lo que se trata la materia. Y lo estamos viendo, por supuesto, tema por tema.
Y entonces es importante, por supuesto, seguir avanzando y seguir conociendo estos temas porque son los temas que están ahorita, como dicen por ahí, de boga, ¿no? Es decir, en la palestra pública. Y es lo que se está ahorita llevando, ¿no?, a cabo. Los conflictos y ahora es que nos corresponde, ¿no?, revisar todos esos conflictos, todos esos tratados, si se cumplen o no se cumplen. Yo estoy pendiente de enviarles alguna sentencia para el próximo examen, no para este, sino para el otro, para nosotros también tener en cuenta qué acuerdos han llegado en relación a algún tema en específico y actualizado, para que más o menos ustedes se lleven una idea también muy clara en relación a los temas que el Estado en materia de derecho internacional privado han quedado o han resuelto, y entonces por lo menos para tener una idea clara en esto. ¿Alguien más que quiera participar por acá? Los escucho, los veo. Estoy atento acá, que levante la mano, le doy la palabra. Bueno, profesor, Sabrina, adelante. yo coincido totalmente con mi compañero. Es un tema de suma importancia porque esto no solo habla de los principios y las normas fundamentales que son reconocidas por la comunidad internacional, sino que además habla de el respeto que deben contener cada una de ellas para asegurar la convivencia pacífica entre los estados. Además de que se trata de proteger valores esenciales como los derechos humanos, la paz, la seguridad y la justicia. Un ejemplo claro de esto podría ser el principio de no intervención entre los estados. Ahorita mismo creo que es un tema que viene como al caso y que bueno, pues nada. Este principio establece que un país no puede interferir en los asuntos internos de otro a menos de que haya una amenaza grave para la paz o los derechos humanos. Totalmente de acuerdo, Sabrina. Eso es así, ¿viste? Como estamos explicando, ningún país puede de forma arbitraria irrumpir lo que es la parte de la soberanía de los pueblos, ¿no? Porque entonces estarían violentando todos los pactos, todos los tratados, y entonces por supuesto estarían violentando todas las normas y todas las reglas, ¿no?, del juego en materia de derecho internacional. Entonces una cosa muy delicada porque imagínense, se puede desprender algunas otras situaciones que ni Dios lo quiera, nosotros no queremos, pero que de alguna forma estamos como forzados a ir, ¿me entiendes? Y entonces es una situación que eso hay que ponerse, bueno, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo en relación a lo que quieren dirimir estos conflictos. Porque estos son conflictos que son de forma dirimible entre las dos partes. Tienen que buscar una solución salomónica, es decir, donde no afecte a uno ni afecte al otro. Simplemente tratar en lo posible, preservando lo que es la parte de los derechos, esos derechos fundamentales que de alguna u otra forma han sido vulnerados, ¿sí? Y lograr en este sentido alguna pretensión favorable. ¿Alguien más quiere participar? Me voy por acá. Ok, Núñez y Adolfo han levantado la mano. ¿A quién le damos la mano? Arturo. Adelante, Arturo. Sí, bueno, entre las funciones que tiene este tema, pues, está eso de promover la pena de seguridad, como lo mencionaba antes, pues, establecer esas reglas y los estándares para prevenir los conflictos, y asegurar que los estados actúen de manera responsable, así protegiendo así a la población y a los derechos humanos. Además que también va a fomentar la cooperación entre los estados, porque va a facilitar esa cooperación entre, además de los países en diversas áreas, como el comercio, la protección de los medios ambientes, o a través de los acuerdos que ya vemos que hay varios. Ok. Además de la resolución de conflictos, ¿verdad? Perfecto, gracias, Arturo, de verdad. Muy buena tu intervención también. Adelante, Núñez, te dejamos. Levantate la mano ahí casi igual que Arturo. Adelante. Buenas tardes. Buenas noches, Arturo. Buenas tardes, estimado compañero. Bueno, interesante la clase del día de hoy relacionada con el orden público y internacional. Sin embargo, hay un punto que me originó en esta disertación efectuada con más allá de la discusión conceptual y del desarrollo de los platos. Es una duda en particular. Desde el punto de vista del derecho internacional, privado, ¿cómo toda la situación que nos recuerda en
atención a lo que se establecía dentro de lo que eran los caracteres del orden público internacional cuando hablaba de la protección de los derechos humanos, en este caso de los venezolanos y venezolanas. En su momento se vieron involucrados en los efectos producidos por el caso de Venezuela 1, Venezuela 2, que lleva actualmente el Corte Penal Internacional. A pesar de que estamos en un diferentes eventos que se han presentado en el Congreso venezolano, me han generado dudas por esta situación, porque si yo me explico a la de una intervención humanitaria, a todo lo entendido, no hace referencia a lo que es la violación grave y sistemática de los derechos humanos. No sé si sería por darle un poquito de contexto de lo que estamos hablando. Ok, lo que pude entenderte, porque se escuchaba un poquito con interferencia, amigo Núñez, que quiere saber más o menos en qué ha parado en relación a lo de las denuncias que han habido en relación a los derechos humanos en la Corte Penal Internacional, ¿no? Con el doctor Karim Khan, si más no recuerdo, ¿no? ¿Sí? ¿Me escucha? Ok. Esta parte de derecho penal internacional, de lo que es la Corte Penal Internacional, por supuesto, ha habido una serie de denuncias en los cuales una parte han llevado una situación, ¿no? de queja, de denuncia en relación a unas múltiples violaciones de derechos humanos en nuestra nación, de las cuales tenían suficientes elementos como para hacer clara una decisión favorable, ¿no? A lo que estamos viviendo. Como le estoy indicando, eso yo creo que llevó a otro nivel y desde ahí no ha avanzado más. Se conformaron los magistrados para tomar una decisión, si no mal recuerdo, y hasta allí ha llegado la situación. Pero eso sigue todavía, porque eso no prescribe, amigo mío. Lo que son los delitos de lesa humanidad, pues esos son delitos de lesa humanidad que se pretende de alguna forma verificar que se cometieron o no, ¿no? En esa pretensión de esa denuncia. Pero todo eso todavía está en la Corte Penal Internacional, que han hecho caso omiso por una circunstancia de interés, vamos a llamarlo así, de otro tipo de interés político. Es otra cosa, pero esa situación sigue allí. Eso no ha prescrito y todavía siguen por recabar todavía algunos elementos, algunas contestes de algunas víctimas y todas esas situaciones, ¿no? Pero es un tema bastante complejo lo que es la parte del derecho penal internacional, que lleven algún término y bajo estas mismas circunstancias. Pero así estamos hoy en día en relación a esa parte del derecho penal internacional, porque ya tenemos unas cortes ya pronunciadas en relación a estas decisiones, ¿no? Pero que una decisión final no se ha tomado todavía en cuenta. Entonces, eso es una serie de pasos y requisitos que hay que contemplarlo en esta materia de derecho penal internacional, pues se tratan de delitos de lesa humanidad, delitos de repente que van en contra de lo que es la violación de los derechos fundamentales, y es un tema bastante complejo, amigo mío. ¿Oye? Y entonces allí va la situación. Muchas gracias, profesor. De verdad que por allí va la situación todavía. Entonces no es como el proceso ordinario que llevamos internamente, sino que se da una serie de negociaciones allí para poder realizar toda esa situación. Y así se vislumbra esas cuestiones allí. Bueno, muchachos, seguimos. ¿Alguien más quiere intervenir en la clase? Ok, estamos entonces completos en la intervención. Bueno, muchachos, vamos a pasar entonces a ver el tema de la clase de este corte, de la clase número 5, ¿no? La clase número 5, perdón, del tema número 5 de la clase número 4. Es decir, vamos a ver acá el reenvío en el derecho internacional privado, los conflictos positivos en el derecho internacional privado y los conflictos negativos.
¿A qué nos estamos refiriendo, muchachos? Al reenvío en derecho internacional privado. El reenvío no es más que en el derecho internacional privado, que es un concepto muy complejo que se refiere a la situación en la que un tribunal de un país, al aplicar las normas de conflicto de leyes de su propio país, se ve obligado a remitir el caso a la ley de otro país, que a su vez remite el caso de vuelta al primer país. Esto crea entonces un círculo vicioso que puede dificultar la resolución de un caso. Es decir, uno se lo manda a uno, el otro se lo manda al otro país y este se lo manda al otro país. Porque de repente hay unas cosas que de repente ellos tienen que ver, tomar en cuenta a la hora de estos reenvíos. Es decir, los reenvíos son más que todo reenvíos de casos, ¿no? Para buscarle una solución. Los tipos de reenvíos existentes en el derecho internacional privado tenemos, primero, el reenvío simple y el reenvío complejo. En un reenvío simple se produce cuando la ley de un país remite el caso a la ley de otro país, quien a su vez remite el caso de vuelta a la ley del primer país. Es decir, que aquí intervienen dos países, A y B. Entonces, el A le remite al B y este a su vez le devuelve al primer país en relación a la ley que se aplique, ¿no? A la ley que corresponda resolver de acuerdo al conflicto que quieran dirimir. Si un conflicto bien sea del índole, vamos a llamarlo así, de sucesiones, ¿sí? De lo que es la parte de nacionalidad, bien sea de repente de estado civil, si es casado, si es soltero, o sea, en estado de un divorcio, una separación de bienes, en fin, o algún contrato internacional. Eso va a depender, muchachos, de acuerdo al país que garantice esa situación. Y luego tenemos un reenvío complejo que se produce cuando la ley en un país, en el caso, remite, el caso a otro país con otra ley, quien a su vez remite también el caso a un tercer país y así sucesivamente. O sea, allí es más complejo. ¿Por qué? Porque existe la participación de más de dos países que tienen intereses afectados y en los cuales tienen que solventar esa normativa y ver qué país exactamente va a conocer del caso, ¿sí? Por eso se llama un reenvío complejo. Ejemplo de reenvío simple tenemos un contrato de compraventa. Esto es un reenvío simple, un contrato de compraventa que se celebra entre un ciudadano, vamos a ponerlo aquí, un ciudadano francés y un ciudadano español. Y se establece que la ley aplicable en este caso será el del país del vendedor. En vista de que el vendedor es francés, se aplicaría entonces la ley francesa. Sin embargo, la ley francesa establece que para los contratos de compraventa de bienes inmuebles se aplicará entonces la ley del lugar donde se encuentra el inmueble. Si el inmueble se encuentra entonces en España, la ley española sería entonces la aplicable. Esta sería un ejemplo entonces de reenvío simple, ya que la ley francesa entonces remite directamente a la ley española. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profesor. Ok, este es un reenvío simple. Sí, profe. Un reenvío simple. Y de aquí les voy a poner un ejemplo para que lo vayan más o menos practicando ese reenvío simple. De ahí va a salir una pregunta. Está fácil, está fácil. Ok. Un ejemplo de reenvío entonces simple tenemos también cuando una persona fallece, en el caso que fallezca en Alemania, dejando, por ejemplo, un testamento que establece que su herencia se regirá por la ley del último domicilio. Se regirá entonces por la ley del último domicilio. Entonces la persona tenía su domicilio en España, pero la ley española establece que la ley aplicable a la sucesión será entonces el lugar donde se encontraba el patrimonio del fallecido. Es decir, que si el patrimonio del fallecido se encontraba en Francia, la ley francesa sería la aplicable, ¿verdad? Este también es un ejemplo de reenvío simple, ya que la ley española remite
directamente a la ley francesa. Unos ejemplos que hay que practicarlos para que más o menos se le venga un reenvío. Este le reenvía al país, pero que hay unos ciertos requisitos que hay que cumplir. Y de acuerdo, por ejemplo, si la ley española dice que allí en este caso fue que se estableció o que se aplicó lo que es el patrimonio y por supuesto establece la ley española, se remite entonces a la ley francesa porque no tienen competencia para conocer. Es simple, esta parte es reenvío simple. Ok, ahora vamos a ver, muchachos, unos ejemplos de reenvíos complejos. Aquí sí se nos complica un poquito la cosa, ¿no? Ejemplo número 1, vamos a colocar, por ejemplo, una persona fallece en Estados Unidos, dejando un testamento que establece que su herencia se regirá por la ley de su último domicilio. La persona tenía su último domicilio en México, pero la ley mexicana establece que la ley aplicable a la sucesión será del lugar donde se encontraba el patrimonio del fallecido. Si el patrimonio del fallecido se encontraba entonces en España, la ley española sería la aplicable. Sin embargo, la ley española establece que la ley aplicable a la sucesión será la del lugar donde se encontraba el último domicilio del fallecido. Este es un ejemplo de entonces de reenvío complejo, ya que la ley española remite a la ley mexicana, que a su vez remite a la ley española. ¿Están viendo que aquí es un poquito más complejo? Ok. Sí, profesor. Ok. Un segundo ejemplo de estos reenvíos complejos sería un contrato de préstamo que se celebra entre un ciudadano italiano y un ciudadano alemán. Y se establece que la ley aplicable entonces será la del país prestamista. En vista de que el prestamista es italiano, entonces se aplicaría la ley italiana. Sin embargo, la ley italiana establece que para los contratos de préstamo se aplicará la ley del lugar donde se encuentre el domicilio del prestatario. Si el prestatario tiene su domicilio en Francia, la ley francesa sería la aplicable. Sin embargo, la ley francesa remite a la ley italiana, que a su vez remite a la ley francesa. Este sería un ejemplo de reenvío complejo, ya que la ley francesa remite a la ley italiana, que a su vez remite a la ley francesa. ¿Ve? Ahí se nos complica un poquito más la cosa, ¿eh? Entonces va a conocer quién, la ley francesa, es decir, Francia, ¿no? En este caso. ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Ok, ahí tienen por lo menos dos ejemplos de reenvío simple y dos ejemplos de reenvío complejos. Vamos a ver ahora los efectos del reenvío. El reenvío puede tener varios efectos negativos, en este caso incluyendo, en este caso que vamos a explicar, los negativos. El reenvío puede tener varios efectos negativos. En este caso, el primero sería la incertidumbre jurídica. Es decir, que la aplicación de la ley correcta puede ser muy difícil de determinar, lo que puede llevar a resultados impredecibles. El segundo punto de este efectos de reenvío negativo sería el retraso en la resolución de un caso. Es decir, que el proceso de reenvío puede ser lento y complejo, lo que puede retrasar la resolución de un caso. Y tercer punto, tendríamos entonces los conflictos entre países. El reenvío puede crear conflictos entre países si sus leyes de conflictos de ley y leyes son incompatibles. Por eso indicamos de que esos son los conflictos negativos, ¿no? El reenvío, ahora vamos a ver el reenvío del derecho internacional privado, un ejemplo de una incertidumbre jurídica, en este caso, de este punto negativo, de este reenvío negativo, sería la facultad para determinar la ley aplicable en casos con elementos de conexión en varios países. Esto en relación al ejemplo de una incertidumbre jurídica. Identificamos entonces lo que es el problema central, la colisión de leyes nacionales en un conflicto internacional.
Entonces, también analizamos la complejidad a determinar que el sistema legal, por ejemplo, la del lugar del contrato, la del domicilio del demandante o la del lugar donde se produjo el daño, debe regir entonces esta disputa. Se considera entonces la falta de uniformidad en leyes nacionales y la ausencia de un sistema universalmente aceptado para resolver estos conflictos. Reconocerlos que esta incertidumbre puede llevarnos a litigios muy prolongados, con resultados impredecibles y falta de seguridad jurídica para las partes involucradas. Esto en cuanto a lo que es el sistema de reenvío de incertidumbre jurídica, ¿no? Negativo, por supuesto. Ok, existen unas soluciones a estos reenvíos. Entonces, para evitar que los efectos negativos del reenvío, se plantean varias soluciones o alternativas, incluyendo, en principio, la teoría de Renvoy. Esta es una teoría limitada. Esta teoría establece que un tribunal solo debe aplicar la ley del país al que remite una vez, e incluso si esta ley remite el caso de vuelta al primer país. Esta es la teoría de Renvoy, así se llama la teoría de Renvoy. R-E-N-B corta O y latina, o I de iglesia, ¿no? Que es limitada. A esto se refiere la teoría de la ley de Renvoy, que está muy limitada. Estas son unas posibles soluciones, muchachos, en relación a estos conflictos. La segunda, según se plantea en esta parte del reenvío, para evitar estos efectos negativos, sería la teoría de la Renvoy total. La otra era limitada y esta es Renvoy total. Esta teoría establece que un tribunal debe aplicar a la ley del país al que remite, incluso si esta ley remite el caso a otro país. Esta ley se llama teoría de la Renvoy total. El tercer punto sería entonces de estas teorías la teoría de Renvoy mixta, es decir, se combina la primera con la segunda y que es una combinación de elementos de estas dos teorías anteriores que permite que un tribunal aplique la ley del país al que se remite en algunos casos y la ley del país al que se remite en otros casos. Fíjense lo complejo en este sentido que viene a ser aplicar todas estas teorías para tratar en lo posible de evitar estos efectos negativos de estas teorías de reenvío. El reenvío entonces puede crear problemas, pero existen teorías sobre soluciones que podrían evitar sus efectos negativos, por supuesto que van a depender de casos en particular, tomando en cuenta las circunstancias. Existen unos conflictos positivos en derecho internacional privado también. Ya vimos los negativos, los conflictos negativos. Ahora vamos a ver la parte positiva. Los conflictos positivos en el derecho internacional privado surgen cuando dos o más sistemas jurídicos nacionales ofrecen simultáneamente las normas aplicables a una misma situación jurídica internacional. A diferencia de los conflictos negativos, donde ningún sistema jurídico parece competente, aquí la dificultad radica entonces en la pluralidad de soluciones posibles, es decir, se presentan unas múltiples soluciones para de alguna forma solventar estas disputas o estas controversias. Cada una de forma, por supuesto, legítima, según su propio ordenamiento en la cual se configure el interés de lo que se vaya a dirimir del conflicto. Esto entonces genera una incertidumbre y la necesidad de criterios para seleccionar la norma más adecuada. Vemos entonces también la importancia de la selección de la norma aplicable para esta parte positiva, que es la selección de una norma que se aplica en un conflicto positivo. No es un mero ejercicio técnico, ya que tiene consecuencias prácticas significativas para las partes involucradas. Entonces existe una elección entre diferentes leyes
que puede determinar la validez de un contrato, la sucesión hereditaria o la responsabilidad civil, entre otras cuestiones a resolver. Por lo tanto, existe una resolución de estos conflictos que requiere un análisis cuidadoso de las normas en juego y existen unos posibles efectos. Existen también unos métodos para resolver conflictos positivos, así como lo planteamos en el punto anterior en negativo. También existen unas alternativas para resolverlo en la forma positiva. En primer lugar, tenemos que existen diversos métodos para resolver conflictos positivos. Uno de ellos sería entonces la aplicación de reglas de conflicto específicos, que por supuesto dan prioridad al sistema jurídico sobre otros en función de criterios preestablecidos, como lo que es la nacionalidad de las partes o ubicación de los bienes. Otro punto sería otro método consiste en un análisis que se pudiese hacer de forma comparativa de estas normas de conflicto, buscando lo que es la solución más justa y equitativa en el caso concreto, teniendo en cuenta los principios generales del derecho internacional privado. Otro punto sería de este método para resolver estos conflictos positivos sería la cooperación judicial internacional, también juega un papel crucial en la resolución de estos conflictos. Tratemos en lo posible de que siempre se busque una cooperación de ambas naciones, ¿no? De ambos estados, para solventarle la situación a la persona. Existe también una necesidad de armonización. La creciente globalización y la interdependencia entre los sistemas jurídicos nacionales hacen cada vez más frecuente la aparición de conflictos positivos, ¿sí? Para mitigar esta problemática es fundamental la armonización de las normas del derecho internacional privado a nivel internacional o regional. Existe también la necesidad en cuanto a convenios internacionales y codificación progresiva de derecho internacional privado, incluyendo lo que es la parte de reducir la incertidumbre jurídica y facilitar la predicción de soluciones jurídicas en situaciones internacionales. Vemos en lo que es la parte de conflictos negativos en el derecho internacional privado que surgen cuando ninguna ley nacional aplicable se encuentra disponible para resolver una disputa internacional. Esto ocurre cuando las leyes de los países involucrados no contienen normas que regulen la situación específica en cuestión. Es decir, cuando carecen, ¿no?, de alguna normativa que le dé solución posible a un conflicto que se plantea. Es decir, que unas normas que no contienen algún contenido jurídico y que sea aplicable para solventar la situación a la persona. Existen unas causas de los conflictos negativos, que es la falta de legislación también específica. Esta es la parte negativa también, que son causas, ahora son causas de los conflictos negativos, como son la falta de legislación específica, que puede que no exista una ley nacional que aborde directamente el problema en cuestión. Existen diferencias en las leyes nacionales, es decir, que las leyes de los países involucrados pueden ser incompatibles o tener enfoques diferentes de diversos tópicos, ¿no?, totalmente diferente a lo abordado. Entonces no hay una legislación clara en relación a la solución del problema planteado. Existen también otro punto que son los vacíos legales. Estos son causas negativas, por supuesto. Causas negativas de los conflictos. Y que pueden, en este caso los vacíos legales, pueden haber lagunas o vacíos en las leyes nacionales que no cubran una situación particular. En la solución de conflictos negativos también los tribunales pueden recurrir a diferentes estrategias, como son la analogía, aplicar las normas de una ley nacional similar a la situación en cuestión.
A eso se refiere lo que es la parte de la analogía que pudieran estos tribunales aportar, ¿no? O aplicar. La segunda solución sería los principios generales del derecho, aplicarla, y los de derecho internacional privado o del derecho interno. Pero hay que buscarle una solución. O sea que no podemos dejar un conflicto a medias tintas, como dicen por allí, ¿no? Sino hay que buscarle una solución. Existe un derecho también consuetudinario. Se pueden basar en eso, buscando soluciones en el derecho consuetudinario, internacional o nacional. Acuérdense que cuando hablamos del derecho consuetudinario nos estamos refiriendo a lo que es la parte de las costumbres. O que generalmente utilizan prácticas que son consideradas costumbres que pueden solventar de alguna forma estos conflictos internacionales. Y también tenemos lo que es el derecho comparado. Es decir, que consultan leyes de otros países para encontrar soluciones que sean comparables y compatibles con el derecho y las soluciones al problema planteado. Eso es todo lo que vamos a ver hasta el día de hoy, muchachos, en relación al tema de conflictos negativos, positivos. Este último tema, el tema número 5. Sí, el día de hoy, por supuesto. Y que bueno, que eso va a ser material de examen. Yo voy a hacerle llegar el material, las láminas incluso, para que las tengan allí. Vayan practicando en relación a los temas de reenvío. Voy a ponerles unos ejemplos claros allí para que ustedes analicen en relación a los conflictos. Y nada, para que vayan solucionando. El examen va a estar sumamente fácil. Sí, así que no se preocupen por eso. Quiero escucharlos, a ver si entendieron esta segunda parte de este tema número 5. Si tienen alguna duda al respecto, en lo posible podré aclarársela. Por supuesto. Ok, Luz Urbano dice que está bien, está conforme. Núñez, Renardo. Profe, por tu parte, ninguna duda. Bueno, ya nosotros hemos visto clases juntos y sabe que cuando tengo una duda parezco un lorito preguntando. Yo sé, un lorito, una... Muchas gracias, Sabrina. Yo sé que es así. Muchas gracias. Y nada, el tema es interesante, pero si nos ponemos a extendernos más, bueno, tenemos una clase hasta las 7:30 y bueno, ya cumplimos por lo menos con la clase. Voy a terminar de hacer el material y se lo envío apenas los tenga. ¿Ok? ¿Quién me faltó por acá? La amiga, ¿cómo se llama ella? Valeria, profe, sí, seguramente debió haber tenido algún problema. Ok, bueno, la vamos a dejar también presente. Yo no tengo inconveniente con eso, ¿viste? De todas maneras, lo más seguro que me mande un mensajito por ahí. Bueno, muchachos, espero que descansen y tengan feliz noche. Están pendientes que para la próxima semana tenemos el examen. Voy a ver si le envío también el segundo trabajo hoy y lo que es la segunda discusión. Porque como hay un cronograma también vamos a tratar de cumplirlo. A ver si de repente damos chance para que lo puedan entregar el domingo. No sé si pueden entregarlo el domingo. Si se los monto hoy en la segunda, tanto la segunda discusión, oírlo y el trabajo. Para que vayamos más o menos a la par. ¿Les parece? Sabrina está conforme. O levantó la mano. Sabrina, dime, Sabrina. Ok, Luz está conforme. Ok, Núñez igual. Arturo. Lo que le quería decir Ajá. es que si lo puede abrir mañana, hoy, genial. Pero realmente, según el cronograma, hay chance hasta el 31. Entonces, si lo abre hoy, genial, porque nos daría tiempo exacto hasta el domingo. Hasta el domingo, no hay problema. Bueno, perfecto. No sé si mis compañeros coinciden conmigo. Pues. Sí, ya creo que levantaron la mano. ¿Están de acuerdo entonces de esa forma, muchachos? Yo digo es como para que no se nos acumulen las cosas, porque entonces si lo abre en la misma semana del examen sería como más complicado. No, para nada. No. Tranquila, ese examen ustedes van a sacar más de la puntuación. Bueno, el examen, no sé si quiere que hagamos el examen de forma interrogativa, de forma escrita, como estamos acostumbrados a hacerlo. Podemos hacer un interrogatorio en vivo, nos vemos la cara, participan. ¿Qué dicen ustedes? Profe, sus exámenes son medio larguitos, ¿oye?
por eso vamos a tratar lo posible que sea lo más resumen que se pueda. No son, Ajá, ¿y qué haríamos? ¿Lo haríamos en línea con las cámaras activas, algo así? de forma activa podría ser también, sí. De forma activa, voy llamando o le voy dando el link a cada uno y le hago el examen a cada uno. ¿Les parece? O simplemente hacemos el examen lo van a hacer escrito, no sé. verbal, ¿sí? Sí, sí. Verbal, si lo quieren así, de oral. O se pone nervioso. Ay, no, profe, no lo hago oral, lo hago en el portal. De eso inventa, profesor. No, no, yo le estoy dando múltiples. Profe, Estamos en un país democrático. Yo estoy ahorita de reposo en postoperatorio y créanme que no tengo la cara como para presentarme la cámara. ¿A quién es Luz? Fatal. Está recién operada, Luz. Me operaron de una colicectomía complicada. Wow, vale. ¿Pero ya te sientes mejor? Sí, ya estoy bastante mejor, pero en principio eso fue fatal, pero ya me estoy recuperando, pero o sea, no estoy en condiciones de... Ah, ok, no, tranquilo. No me he Entonces, recuperado físicamente. entonces no vamos a dejar de invento y vamos a hacer el examen escrito. Perfecto. Yo les paso la... Siempre usted abre el tiempo que usted crea conveniente Sí, y vale. nos va avisando. Tranquila, no hay problema. Con el tiempo no hay problema. El Lo tiempo, ideal es que sea el- en un horario que los que están trabajando, bueno, ya hayan salido del trabajo. el tiempo es Sobre todo relativo. por temas de conexión. El tiempo es relativo esto. Y bueno, ahí vemos a ver cómo nos ajustamos con el tiempo. ¿Sí? Importante que hagan su examen. Bueno, muchachos, los voy a dejar para que continúen ustedes con sus cosas. ¿Tienen clase después de esta? Yo sí, profe, yo tengo clase ahorita en el campo. Ah, bueno, muy Así bien. que bueno, nada, los dejo. Feliz noche. Hasta Feliz luego. noche. Chao, profe. Muchas gracias por su participación. Feliz noche. Cuídense. Chao. Buenas noches, profesor, Nos compañero. estamos viendo, pues. Cuídense, pues. Chao. Bueno,